La fuente de la obligación tributaria es la ley y eso está basado en la Constitución Política del Estado. Como vimos en la potestad tributaria, ¿cierto? Esta Constitución Política protege a las personas de cualquier persona que esté a cargo y un poco de esta potestad tributaria que es muy grande. Y uno de sus principales principios, ¿cierto?, es que nos asegura el derecho a la igual repartición de los tributos en proporción a las rentas o la progresión o forma que fija la ley y la igual repartición de las demás cargas públicas. En este caso, ¿cierto?, está hablando de la equidad frente a los impuestos. En ningún caso también nos dice que la ley puede establecer tributos manifiestamente desproporcionados o injustos, por lo tanto, no nos vamos a encontrar con algún impuesto exagerado, ¿ya?, que nos pueda hacer perder nuestro patrimonio. Los tributos que se recauden, cualquiera sea su naturaleza, ingresarán al patrimonio de la nación y no podrán estar afectos a un destino determinado. Todo esto nosotros lo vamos a encontrar, ¿cierto?, en la Constitución Política del Estado. Sin embargo, la ley podrá autorizar que algunos tributos pueden afectarse a fines propios de la defensa nacional, y también podría autorizar que cuando se genera algún impuesto en alguna región determinada, se pudiera utilizar estos impuestos para mejoramiento de esta región. Pero eso lo tiene que generar por ley, porque en este minuto se supone que todos los impuestos no tienen un fin específico y llegan a un arca común. La ley, ¿cierto?, que es la que nosotros utilizamos respecto a la norma tributaria, debe determinar y debe tener ciertos elementos, según Pedro Mazzone, ¿cierto? Y son las normas que instituyen el tributo, el hecho jurídico tributario, la base imponible, la tasa, el sujeto pasivo de la obligación tributaria, las normas que determinan su determinación y aplicación, y las sanciones por la posible infracción de las mismas. En las normas, ¿cierto?, que instituyen este tributo, y el hecho jurídico, la base imponible nos está indicando cómo va a ser la ley, cuál es el hecho grabado, cómo se va a determinar la base imponible, cuál va a ser la tasa del impuesto, quién va a ser el sujeto pasivo que debe obedecer, ¿cierto?, a esta obligación tributaria, cuáles son las normas para determinar estas bases imponibles, también nos va a indicar las exenciones, etcétera. Las sanciones por las posibles infracciones no las vamos a encontrar en la misma ley, sino que en otra. En el caso tributaria, vamos a encontrar que en la ley del IVA y en la ley de la renta no aparecen las sanciones, sino que estas están en el Código Tributario. Por lo tanto, las normas legales que más vamos a usar en nuestra carrera, ¿cierto?, van a ser Código Tributario, la ley del IVA y la ley de la renta. Ahora, ¿cuál es la obligación principal que tiene esta ley, ¿cierto? Esta ley tributaria lo que busca es finalmente que se cumpla la obligación tributaria principal, que es pagar el impuesto, ¿ya? Y para esto, ¿cierto?, exige a través de un sujeto activo, que es el fisco, que otro sujeto pasivo, que serían los contribuyentes, deban cumplir esta obligación tributaria principal. También hay obligaciones accesorias, que son la inscripción al RUT, la declaración de inicio de actividades, aviso de modificaciones, obligación de timbrar determinados documentos, llevar contabilidad, obligación de declarar y pagar, y de dar aviso de término de giro. Si bien la obligación principal es pagar el impuesto, el cual, ¿cierto?, lo retienen los vendedores y los prestadores de servicio, ellos también están obligados a cumplir con estas obligaciones accesorias, puesto que si no lo hace, ellos estarían eludiendo el impuesto. Ahora, esta obligación tributaria de pagar el impuesto se podría extinguir de diferentes maneras, ¿ya? Entonces tenemos algunos modos de extinguir la obligación tributaria, y estos serían, ¿cierto? Por ejemplo, cuando hay que pagar el impuesto, ¿cómo se extingue esta deuda, esta obligación? Pagando en forma efectiva, ¿ya? Esta es una consecuencia de cumplir la obligación. Existe otra forma de extinguir la obligación tributaria, que es la novación, donde se sustituye una nueva obligación, sustituye a la anterior, y la otra queda extinguida. También existe la transacción, que es un contrato en que las partes terminan extrajudicialmente un litigio pendiente y pueden hacer otro tipo de litigio,
o sea, otro tipo de contrato, y toman las precauciones para que no ocurra un nuevo litigio. La remisión. La remisión es una forma de extinguir una deuda tributaria o una obligación por pago de impuestos, que es de parte del Estado, donde condona una deuda y solamente la persona que lo hace, ¿cierto?, es la que tiene la posibilidad o la habilidad de disponer de esta cosa y emitir una ley para poder condonar o perdonar esta deuda. La remisión está en todo sujeta a las reglas de la donación entre vivos, necesita de la insinuación, o sea, debe mostrarse a través de una autorización judicial o a través de un acto legal, una ley que haya salido, para que esto ocurra. La remisión o condonación consiste en el perdón de la deuda, hecha por el acreedor, en otras palabras, es la renuncia gratuita que hace éste de su derecho en favor del deudor. En materia tributaria, solo esto es posible cuando una ley la autoriza en forma expresa. También esto se usa en materia tributaria normalmente cuando a veces hay una situación grave de crisis, el gobierno puede dictar una ley para dar un perdonazo a contribuyentes que deben impuestos de muchos años hacia atrás y que es difícil que los puedan pagar. En este caso, por ejemplo, no es tanto remisión o condonación porque aún todavía no deben, pero se están dando facilidades, por ejemplo, que la gente que tenía que pagar el impuesto de la renta al 30 de abril, lo puede pagar hasta julio y no le van a aplicar ni intereses ni multas, que es lo lógico que ocurre siempre. Otra forma de extinguir una obligación tributaria o un pago de impuestos es a través de la compensación. Esto es cuando dos personas son deudoras una de otra, se opera entre ellas una compensación que extingue ambas deudas hasta la concurrencia de la de menor valor. Esta compensación se opera por el solo Ministerio de la Ley y aún sin conocimiento de los deudores, y ambas deudas se extinguen recíprocamente hasta la concurrencia de sus valores. Podemos ver, por ejemplo, para que esto ocurra, que ambas deudas sean de dinero o de cosas fungibles, que ambas deudas sean líquidas y que ambas sean actualmente exigibles, o sea, estén completamente vigentes. Esto, por ejemplo, en el caso del sistema tributario, ocurre cuando a la gente que le tienen que devolver impuestos ahora en abril, si esta persona además está debiendo impuestos al fisco, entonces ocurre esto que hay una deuda recíproca, ¿cierto? Porque el contribuyente le debe una deuda al fisco, le debe impuestos, y por otro lado el fisco le tiene que hacer devolución de impuestos al contribuyente. Entonces, como el contribuyente tiene una deuda, el fisco se compensa y con el dinero de la devolución paga la deuda y al contribuyente le envía un certificado de compensación donde le explica que los dineros que tenía que recuperar sirvieron para pagar una deuda, que puede ser, por ejemplo, un crédito universitario que tenía el contribuyente en algún minuto y nunca lo pagó o quedó con deudas pendientes. También puede ser, por ejemplo, una deuda con FONASA, con cualquier organismo público que pertenezca al Estado. Entonces, eso es la compensación. También existe la confusión, que en este caso la confusión se da, ¿cierto?, cuando una misma persona tiene las dos calidades, es acreedor y es deudor. Entonces, lo que hace el fisco es que solicita, ¿cierto?, se arregla esto, se netean estos valores. Por ejemplo, una persona tiene que pagar una obligación tributaria, un impuesto, y no tiene el dinero, pero por otro lado, en algún minuto pagó un impuesto de más y está solicitando la devolución. Entonces, como la misma persona está siendo acreedor y deudor, se anula también esto, ¿ya? O sea, la misma persona pide que en vez de que el Estado le devuelva, se pague con eso. La pérdida de la cosa debida también es una forma de extinguir una obligación, pero en este caso no es una obligación tributaria, porque cuando se hace este acuerdo de pagar con alguna cosa, y esta cosa desaparece o se destruye, desaparece también esta obligación.
Esto no ocurre, en cambio, en tributaria, porque en tributaria nadie promete pagar el impuesto con alguna cosa. El impuesto se paga con dinero, ¿ya? Por lo tanto, en este caso de pérdida de la cosa de vida, sirve para extinguir otro tipo de deudas, no las tributarias. En caso de la nulidad y rescisión, también es una forma de extinguir, y también estoy de acuerdo a de acuerdo a un contrato, que este contrato que se ha hecho le falta algún requisito que no se cumplió, y por lo tanto las partes pueden solicitar, o una de las partes, que se anule este contrato, ¿ya? Entonces se restituyen, ¿cierto? De manera, lo que habían hecho antes, de manera que es como si nunca hubiera existido este acto o contrato. Todas estas formas de extinción están en el Código Civil. También puede haber una condición resolutoria, porque en cuanto se dicte una resolución judicial que extinga la obligación, y finalmente llegamos a una que es general, pero que en tributaria además se usa mucho, que es la prescripción, que es cuando se extinguen las acciones y derechos ajenos por no haberse ejercido dichas acciones o derechos por un cierto lapso de tiempo. En este caso, una acción o derecho se dice que prescribe cuando se extingue por la prescripción, y solo basta esperar que pase el tiempo. Si nosotros vamos a ver esto como resumiendo, ¿cierto? Un poco esta sesión que estamos mirando, la sesión 4, el pago y la remisión son los modos de extinción de las obligaciones que tienen mayor relevancia tributaria. El pago puede llegar a configurar un gasto necesario para producir la renta, y la remisión o condonación de una deuda constituye un aumento de patrimonio para el deudor. Ahora, la compensación es cuando el tesorero, por ejemplo, puede compensar deudas de contribuyentes con créditos contra el fisco. Por ejemplo, las personas que hacen actividades, ¿cierto?, donde pueden recuperar el IVA crédito fiscal por adquirir activo fijo, bajo el artículo 27 bis, que tengan un remanente de crédito fiscal durante 6 periodos tributarios consecutivos, ellos pueden imputar este remanente a cualquier otra clase de impuesto, ¿cierto?, de tipo fiscal. Ahí podrían estar también haciendo compensación. Pero normalmente la compensación se nota más en el periodo de la renta, porque la gente está esperando una devolución de impuestos, ya sea por retenciones o por PPM o por crédito, y de repente lo que le llega es un certificado de compensación donde le indican que como él tenía un giro pendiente, que puede ser un parte, una multa de tránsito, una cuota que no habían pagado, ¿cierto?, por su crédito universitario, una atención primaria en FONASA, etcétera. Entonces el Estado se paga con la devolución del contribuyente y le manda lo que queda, si es que queda. Si la deuda que tenía el contribuyente es mayor, entonces le manda un certificado explicándole que se compensaron y que aún debe una diferencia. Luego tenemos la prescripción, que también se ocupa mucho en tributaria, sobre todo cuando la gente está citado. Revisa siempre la prescripción, en realidad los contadores, porque los contribuyentes no tienen idea. Esta prescripción es un modo de adquirir las cosas ajenas o de extinguir las acciones o derechos ajenas por haberse poseído las cosas o no haberse ejercido las acciones y derechos durante cierto lapso de tiempo, concurriendo además otros requisitos legales. Tenemos dos tipos de prescripción, la extintiva y la adquisitiva. La prescripción extintiva, es un modo de extinguir las acciones y derechos ajenos por no haberse ejercido estos durante un lapso determinado. Por ejemplo, el Servicio de Impuestos Internos tiene un periodo de 3 años para fiscalizar el cumplimiento tributario, y si no lo hace dentro de esos 3 años, él pierde el derecho a efectuar una fiscalización respecto a determinados impuestos que ya pasó este periodo de prescripción de 3 años. A menos que, que sea una prescripción de 6 años, que también existe en el sistema tributario, que es cuando el contribuyente no ha declarado. Si el contribuyente no ha declarado, su prescripción es de 6 años, o sea, ahí el servicio tiene 6 años para fiscalizarlo. O si ha declarado en forma falsa, con documentos que no corresponden, que son falsos, también tiene 6 años.
Pero si la persona declaró en forma correcta, igual el servicio lo puede fiscalizar y para eso tiene 3 años. Si pasados los 3 años no lo hace, significa que prescribió el derecho que tenía el fisco de poder fiscalizar a este contribuyente respecto a determinado periodo. La prescripción extingue la acción o el derecho y no la obligación. Entonces se dice que la prescripción liberatoria no extingue la obligación, sino la acción o el derecho del acreedor de exigir el cumplimiento por parte del deudor. Entonces, por ejemplo, cuando prescribe la deuda que tenía el fisco, pasaron más de 3 años y el Servicio de Impuestos Internos no hizo nada por citar al contribuyente, por lo tanto prescribe la acción del fisco para poder citar a este contribuyente para girarle los impuestos. Y este contribuyente, cuando ya está prescrito esto, va y paga, ¿ya? Que está bien que haya pagado, que pague, ¿cierto? Porque es lo que corresponde. Pero si él paga y después se da cuenta que pagó y estaba prescrito, él ya no puede alegar que está prescrito y que le devuelvan el dinero. ¿Por qué? Porque solamente la prescripción no es para evitar la obligación, sino que es para exigir. Eso es lo que prescribió. Prescribió la acción, la posibilidad que tenía el fisco de exigir el cumplimiento. Pero si el contribuyente va y cancela, no puede pedir después que le devuelvan. Tenemos aquí un ejemplo que está actualizado, ¿cierto? A Juan Díaz dice le correspondía una devolución de impuestos, un poco para ir entendiendo qué es lo que son las diferentes formas de extinguir. A Juan Díaz le correspondía una devolución de impuestos de 420.000 en junio. La tesorería le informa que como tenía deuda de impuestos mensuales giradas, le mandó cheque por solo 10.000 y que ya no debe nada más. ¿Qué ocurrió? Bueno, la pregunta es si lo que ocurrió fue una prescripción, fue una remisión, una compensación o una pérdida de la cosa debida. Bueno, en este caso, como este material es para que ustedes estudien, de todas maneras está marcada la respuesta correcta. Lo que ocurrió acá es que hubo una compensación. Se compensaron, ¿cierto?, de esta devolución de impuestos que tenían que hacer de 420 y con 410.000 pagaron todos los giros que este caballero debía por impuestos mensuales. Y le dieron el vuelto, que eran los 10.000. Y ya no debe nada. ¿Ya? Ahora, en el caso 2, doña Ana Rojas debe el impuesto de IVA del año 1998 y cuando se dirige a la tesorería a calcular los intereses y multas, le informan que como salió una ley hace un par de años atrás, ya no debe nada. Ahora, ¿qué es lo que ocurrió aquí? ¿Cuál es la situación de la señora Ana Rojas? ¿Está en novación, en transacción, en prescripción o en remisión? ¿Qué ocurrió? Lo que ocurrió fue una remisión, o sea, le perdonaron la deuda. Luego, ¿cierto? En nuestro número 3, cuando se determinó el monto a pagar por el IVA, el contribuyente hizo una transferencia electrónica de dinero a través de Internet y se pagó esa deuda que tenía de IVA y aquí estamos frente a ¿qué? Cancelación, pago efectivo, nulidad, confusión. Bueno, estamos en pago efectivo. El pago efectivo extingue la obligación porque se pagó. Cancelación desde el punto de vista, ¿cierto?, de nuestra materia, cancelación significa anulación. Y eso no es el mismo lenguaje que usamos, ¿cierto?, cuando vamos a cancelar una deuda, que nosotros decimos vamos a cancelar, vamos a pagar. Cancelación no es sinónimo de pago efectivo, ¿ya? El pago efectivo es pagar la deuda. Luego vamos a ver, ¿cierto?, que más acá, ¿cierto?, hay algunas reflexiones que si es necesario que la obligación nazca de la voluntad, ¿por qué los impuestos no están destinados de antemano a ciertos fines? ¿Qué haría usted si fuera presidente de Chile respecto a la distribución de los impuestos? Después de estas preguntas vamos a elegir algunas para que ustedes participen en un foro en el aula virtual. Dentro del glosario hay algunas palabras, ¿cierto?, que nosotros necesitamos que ustedes tengan claras, que son el sujeto activo, que en materia tributaria se considera el Estado, porque el sujeto activo es quien tiene el poder tributario, que es quien dicta la norma, pone los plazos, las condiciones y las sanciones, ¿ya? Aquí la Constitución dice que solo por ley se pueden dictar impuestos y la facultad de instituir impuestos, crearlos, suprimirlos o derogarlos está en manos del presidente de la República.
Por lo tanto, él es el que representa el Estado y sería el sujeto activo que tiene este poder, ¿cierto?, para dictar normas, ¿ya? El sujeto pasivo, en cambio, es el contribuyente que debe retener el impuesto, que debe enterarlo en arcas fiscales, que debe obedecer la ley, y cuando no lo hace, es sancionado, ¿ya? La prescripción se va a considerar, ¿cierto?, que se considera como el modo de extinguir las obligaciones, es un modo de extinguir las acciones y derechos ajenos por no haberse ejercido en un cierto lapso de tiempo, y en tributaria busca extinguir el cumplimiento tributario y solo opera con el paso del tiempo. Pagar es cumplir con una obligación, paga el deudor, y en lo tributario paga el contribuyente. Cancelar, en cambio, significa anular o hacer ineficaz un documento, una factura, una inscripción, etc. Y cancela el acreedor, en lo tributario cancela la tesorería. Bueno, hasta aquí estamos viendo, ¿cierto?, lo que es la obligación tributaria, y estuvimos viendo también lo que nos dice el artículo 19 en su número 20, ¿ya?, que la Constitución asegura a todos los chilenos o a todas las personas el derecho a la igual repartición de los tributos en proporción a las rentas o en la progresión o forma que fije la ley, y la igual repartición de las demás cargas públicas. Llegamos hasta aquí en este momento. Y vamos a terminar